hablarte de inteligencia espiritual. Y no sé, quizás tú ahora digas, no sé, pues tendré mucha, tendré poco, del 1 al 10, ¿qué tanta inteligencia espiritual crees que tienes? O quizás de estas otras más conocidas, de la inteligencia espacial, la matemática, la natural, la intrapersonal, en fin. El asunto es que hasta hace muy poco tiempo pensábamos los seres humanos que había solo dos tipos de personas, los inteligentes y los tontos. Los que sí valían, los que tenían un gran cociente intelectual y los que, nada, estos ni valía la pena perder el tiempo educándolos. Pero resulta que en el año 83, en el 1983, un psicólogo estadounidense simpático, activo y un gran investigador nos sorprende con 8 inteligencias. Y esto ha tenido una gran revolución, especialmente en el mundo cultural y educativo, y también para todos, porque los seres humanos hemos podido comprender que cada uno de nosotros es único y que tenemos distintas habilidades y distintas capacidades, de manera que todos somos inteligentes a nuestra manera. Y Gardner nos habló de la inteligencia matemática, de la inteligencia musical, la inteligencia lingüística, la inteligencia natural, y así nos habló de 8 tipos de inteligencia. Pero eso no bastó. ¿Por qué? Porque resulta que allá por los años 90 Daniel Goleman irrumpió diciendo, no, hay otra inteligencia que tiene un gran impacto en nuestra vida, y esta inteligencia es la inteligencia emocional. Y claro, hubo discusiones, ¿no? Pero la inteligencia intrapsíquica, interpersonal de Gardner ya explica, y Goleman dijo no, porque tú puedes reconocer muy bien qué es lo que sientes, cómo lo manejas, pero entender cómo siente el otro y desarrollar una clara empatía, esto es algo nuevo, y ya todos, y gracias a una gran habilidad y un gran don de divulgación, ya todos sabemos que en cualquier escuela y en cualquier colegio que tenga verdadero interés por sus seres, por sus educandos, por los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos, por supuesto, tienen que desarrollar todas las posibilidades, todas las potencias humanas y especialmente la inteligencia emocional junto a todas las otras. Y es fascinante en la vida, en nuestra experiencia vital, es impresionante reconocer la riqueza de lo humano. Como tú sabes, yo soy apasionada del valor de lo humano y es una emoción enorme percibir cuando alguien tiene una gran inteligencia musical. Yo participé este viernes pasado en una reunión donde un director joven de orquesta nos explicaba su amor por uno de los grandes compositores, por Elgar. Y bueno, era tan fascinante sentir esta extraordinaria inteligencia bien desarrollada, y así podemos descubrir cuando las personas tienen ese don que se podría comprender como un potencial que ha sido desarrollado. Cuando nos hablaba este director de orquesta, Ricardo Elorduy, nos decía bueno, cómo él disfrutaba, cómo comprendía la música. Claro, pudimos entender que su inteligencia había sido desarrollada en gran medida porque su abuela era una gran pianista, porque su padre era un gran melómano. Lo digo porque las inteligencias se desarrollan. Es decir, todos tenemos potencialidades enormes, yo te lo plantearía como enfoques propios del alma, pero requieren ser nutridos, desarrollados. Cualquier inteligencia, la lingüística, por ejemplo, la matemática, y es verdad que hay predisposiciones, cada uno de nosotros tiene predisposición por su familia, por su cultura, pero lo que es indudable es que en la medida en que se desarrollan, pues todos tenemos la capacidad de poder ampliar nuestro conocimiento y nuestra experiencia de cualquier área del saber de lo humano, de cualquier área del conocimiento de lo universal. Pero yo quiero hoy hablarte de una inteligencia que se está explorando en este momento y que creo que es importantísima.
Cuando decimos que Gardner en el 83 habló de 8 inteligencias, no decimos que hasta ese momento los seres humanos no tenían esas inteligencias, simplemente no estaban nombradas, pero antes del 83, claro que había gente con gran don para la música, para las matemáticas, para la naturaleza, en fin, para la lingüística. Nosotros experimentamos como parte de la humanidad una enorme riqueza que viene del pasado. Sin ir más lejos, hoy que hablemos de Bashevis y Singer, veremos estas conciencias sutiles, y hoy te diría que nuestros invitados tienen una notable inteligencia espiritual. Y es una inteligencia que todos tenemos y que en la medida en que la desarrollamos, así como la inteligencia emocional o cualquiera de estas inteligencias, la lingüística o la natural o la interpersonal, cuando desarrollamos estas inteligencias nuestro mundo se expande, se abre. Pero bueno, ¿qué es esto de inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual es, como todas las otras mencionadas, un enfoque de la conciencia que nos permite conocer, experimentar un mundo antes desconocido. Y la inteligencia espiritual es una inteligencia que nos acompaña a todos toda la vida, pero que quizás en las urgencias de los asuntos del sobrevivir y en esta cultura de mucha prisa no le dedicamos demasiado tiempo, y además tampoco hay gran cultura de digamos, el desarrollo de la inteligencia espiritual, que tiene que ver con explorar estos asuntos fundamentales a los que no les damos mucho espacio, mucho tiempo, no le dedicamos mucha energía. Pero todos sabemos que cuando un niño está en el sepelio del abuelo pregunta cosas como ¿y a dónde se va mi abuelo? ¿No? Y entonces a lo mejor con mucha habilidad le dicen, pues es que tu abuelo se fue al cielo. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Y qué hay ahí? ¿Y por qué se tienen que morir? Y entonces hay toda una serie de preguntas, ¿no? O por ejemplo podemos pensar en una persona de tercera edad que está en un asilo y que está esperando que le traigan su desayunito bastante magro y bastante insaboro a las 9 de la mañana, y que luego está esperando que le traigan la comida a las 3 de la tarde, y que se pregunta, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido de estar aquí esperando un día tras otro a la amiga parca? ¿Qué es esto? Es decir, hay preguntas existenciales fundamentales que son propias de este enfoque que nos conecta con lo desconocido formalmente, pero que está permanentemente entre los eventos, las experiencias fundamentales de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos desde el inicio de los tiempos, te digo esto porque una cosa es que sepamos nombrar las inteligencias, otra cosa es que estas inteligencias han acompañado la evolución humana. De hecho, hablando de inteligencia espiritual, claro que podemos reconocer la inteligencia de un Pitágoras, de un Buda, en fin, la inteligencia de tantos que nos han nutrido, nos han alimentado esta conciencia de eso que somos esencialmente y que motiva toda la plenitud, la felicidad, la creatividad. Entonces, todas las inteligencias producen expansión, producen, vamos a llamar, resultados positivos. Una buena inteligencia matemática puede traducirse en desarrollos magníficos, como el colisionador de ideas. O la inteligencia lingüística también va a participar en el colisionador de ideas que vamos a hablar. Pero, ¿qué produce la inteligencia espiritual? Bueno, déjame decirte, la inteligencia espiritual produce una capacidad de disolver la separación, una capacidad de integrar lo aparentemente desintegrado, una capacidad de armonizar lo que en un sentido nos parece inarmonizable. Esto que hablábamos la semana pasada de vivir en el mundo del el cielo y la tierra, el día y la noche, lo femenino y lo masculino, el mundo del el mundo de la totalidad, el mundo de lo conocido y lo desconocido, eso produce la inteligencia espiritual. Pero ¿cómo conoces tú los atributos fundamentales de alguien que tiene inteligencia espiritual?
La inteligencia espiritual se manifiesta en muchas cosas, pero una de ellas es la capacidad de conectar el sentido. Estas preguntas que se puede hacer el niño del ejemplo que te comentaba, o el anciano, o cualquiera de nosotros. Esto que es la indagación del sentido, la preocupación por el sentido de la vida, por el sentido de tu profesión, por el sentido de tus relaciones, ir más allá de lo aparente. ¿Cuál es el significado profundo de haberte encontrado con esa persona para esa experiencia? El sentido de las cosas que experimentas. Eso es una gran capacidad de la inteligencia espiritual. Otra capacidad de la inteligencia espiritual es tomar distancia de lo que conoces. Cuando tú puedes quizás tener una orientación religiosa, una serie de creencias culturales, pero eres capaz de distanciarte, de mirar como subir en una gran montaña y mirar desde lo lejos y poder incorporar estas otras creencias, estas otras miradas. Esta es otra habilidad, salirte del centro, o sea, tomar distancia. Otra capacidad espiritual muy importante es la capacidad del asombro. Cuando estás claramente despierto y dándote cuenta de la maravilla que es permanente y que es constante. Es muy importante el poder entender que hay mucho misterio y que el misterio se revela en estas cosas que te sorprenden, que son fantásticas. En fin, te diría mucho acerca de la inteligencia espiritual, pero me gustaría entonces remitirme, como suelo hacerlo, a la etimología. La inteligencia viene del latín de leer adentro, interlegere o intereligere, es decir, es la capacidad que tenemos de leer hacia adentro, de tener introspección, de habitar estos mundos internos infinitos que han descrito, claro, los que han tenido inteligencia espiritual, los que han tenido capacidad, se los ha llamado místicos, se los ha llamado a veces artistas, pero estas personas que son capaces de ir más allá de lo conocido. Y que también esta inteligencia espiritual permite elegir eso que va a hacer el bien propio y también el bien para todo lo demás, para todos los conocidos. En fin, este es un tema, como verás, es apasionante. Y tú tienes todas las inteligencias, tú eres un ser, hombre, mujer, no importa si eres niño o adulto, tú tienes todas estas potencias. El asunto es, ¿cuál es la resonancia de tu alma? ¿Cuál es esta resonancia que te permite indagar tu sentido, darle sentido a la existencia? Y claro, una buena inteligencia espiritual no solo te permite ahondar en estos mundos interiores, elegir bien, sino que te permite experimentar mucho más plenamente tu propia humanidad y la humanidad maravillosa de quienes te acompañan.